Sí, muy buenos días. Dios los bendiga, Dios los continúe bendiciendo. Bueno, pues vamos a estar hoy compartiendo la palabra de Dios. Un tema que el Señor nos trajo, un tema que colocó en el corazón de nosotros para que lo compartiéramos ahí donde ustedes están, ahí en las redes. Y quiero que oremos un poquitico antes de empezar. Vamos a dejar esto en las manos del Señor. Padre, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por este día, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás, Señor, en medio de nosotros. Sabemos que tú estás en nosotros, formándonos a tu imagen cada día más, Señor, transformándonos en el entendimiento, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que sea tú tomando el control de todas las cosas, Señor, que se hablan, Señor, que sean palabras de espíritu y de vida, Señor, para la edificación de cada corazón, de cada persona que está escuchando este video, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, bendecimos a todas las personas, Señor, bendecimos, Señor, a cada hermano, Señor, que está escuchando este video, Señor, que sea abriendo los oídos para entender, Señor, que sea abriendo su corazón para recibir esta palabra de vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las palabras. Entonces el título se llama Las palabras que producen vida. Las palabras que producen vida. Las palabras que producen vida en donde quiera que nosotros vayamos. Vida para el avivamiento que viene para Villavicencio, vida para el avivamiento que viene para sus vidas, vida para el avivamiento de la restauración de su familia, vida para el avivamiento de la restauración de sus hijos, para la nueva generación, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, estas palabras producirán vida en cada uno de los que nos están escuchando en el internet y en cada hermano, Señor, de los que están aquí en este lugar. Bueno, vamos a entrar rápidamente a Juan 15:7. Juan 15:7. Juan 15:7 es una enseñanza muy poderosa que el Señor ha estado ministrando en mi corazón. Y bueno, Juan 15:7 dice de esta manera: permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. Quiero que nos detengamos aquí un poquitico. Ahí coloqué otra versión que dice: pero si vives en unión de vida conmigo y si mis palabras viven dentro de ti, entonces puedes pedir lo que quieras y os será hecho. Amén. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo acá? Que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. A veces nosotros pedimos cosas y no vienen. A veces nosotros oramos al Señor por cosas y siempre estamos ahí esperando y de repente nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué no vienen? ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? Bueno, hay un versículo que dice que pedimos mal. Pero aquí nos está hablando que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces pediremos todo lo que quiera. ¿Por qué si las palabras permanecen en nosotros y nosotros en Él? Cuando eso pasa es porque la mente del Hijo de Dios ha sido transformado al entendimiento de la palabra de Dios, que es Cristo. Entonces, por ende, todo lo que hay en Él se llama Cristo. Todo lo que hay en Él se llama los pensamientos de Cristo. Todo lo que hay en Él se llama la palabra del mismo verbo que se hizo carne. Entonces esa palabra va a hacer que Él pida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y sabemos que esas palabras van a ser palabras de vida y de espíritu que la persona va a declarar sobre su vida, a imponer sobre sus hijos, y esas palabras van a producir vida sobre aquel que lo reciba. Entonces vamos a hablar un poco acá de las palabras. Dios, la fuente de la vida y el creador de todas las cosas, no fue fuente y creador hasta que no produjo una creación y dio vida a través de su palabra hablada, y el poder de su fuerza y su esplendor de su sabiduría. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí esto? Esto fue palabras que el Señor colocaba en mi corazón. Y Dios, siendo la fuente de todas las cosas, siendo el creador de todas las cosas, Él no fue creador hasta que no creó cosas. Amén.
Él no fue la fuente de la vida hasta que no produjo vida a través de su palabra. Cuando Él dijo, hágase la luz se hizo. Ahí fue cuando hágase la luz, Él creó la luz. Ahí en ese momento Él fue el creador de todas las cosas. Ahí en ese momento fue el creador de la luz. Ahí en ese momento fue donde sus palabras empezaron a coger vida para dar luz a lo que estaba en oscuridad. ¿Sí? Pero también veamos la otra parte donde nos habla, donde quise sacar este ejemplo, acerca de las palabras. El conocimiento del bien y el mal, la fuente del pecado y de la muerte. No fue fuente hasta que no produjo pecado y muerte. ¿Y cómo produjo pecado y muerte? Hasta que no fue hablada a través del engaño. ¿Y a través de quién habló el conocimiento del bien y del mal? Pues a través de Lucifer, a través de aquel ángel que Dios creó perfecto. Cuando él dejó en su corazón que fuera engañado, entonces empezó a hablar palabras de ¿qué? De engaño. Él empezó a hablar palabras de pecado. Él empezó a hablar palabras que produjeron la muerte en él y en todo aquel que le creyeron. Esto me impresiona. ¿Por qué? Porque el conocimiento del bien y del mal no produjo pecado y muerte hasta que no fue hablado el conocimiento del bien y del mal. ¿Y a través de quién lo habló? Bueno, la Biblia dice que Lucifer en su corazón concibió ¿qué? Ese conocimiento y lo habló. ¿Y lo habló a través de qué? Del engaño que en él mismo se produjo. Amén. Y Dios, siendo la fuente de la vida y la fuente de la creación, Él no fue fuente de vida hasta que no produjo vida, aunque en Él había vida. Pero no fue creador hasta que no creó la existencia y todo lo que nosotros vemos, visible o invisible. Entonces, hay palabras habladas y palabras escritas. Las palabras habladas crearon lo perfecto y las palabras escritas crearán lo perfecto en su misma escritura. ¿Qué me quiere decir ahí estas palabras? ¿Cómo así que palabras habladas y palabras escritas? Dijimos que íbamos a hablar de las palabras, dijimos que íbamos a hablar de lo que producen las palabras. Bueno, el Señor me ha regalado este esquema que lo quiero exponer. Palabras habladas. Usted puede ver que Dios, a través de su palabra, creó toda la existencia. Lo podemos corroborar en Hebreos 11:3, donde dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y las palabras escritas que Dios puso para que nosotros, a través de su intimidad con Él, a través de la relación que tenemos con el Señor, Él nos la revele y sea la voluntad de Dios a través de nosotros. Entonces quiero que vayamos rápidamente a Génesis 1:27. Génesis 1:27. Quiero seguir hablando del poder de la palabra, del poder que hay en la boca. El Proverbios habla que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, hablar palabras de vida y no palabras de muerte, hablar palabras de rectitud y no palabras corruptas. Amén. Dios hizo todo por su palabra hablada, pero al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Quiero que veamos esto antes de leer este versículo. Dios hizo al hombre a su imagen. Dios no dijo que sea el hombre y el hombre fue hecho. No. Él formó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre fue algo especial para Dios. El hombre fue algo más íntimo para Dios que aún su propia creación, que fue creada por la palabra. Dios quería que el hombre fuera a su imagen y semejanza. Por eso Él al hombre lo formó con sus manos.
Y él, a través de su intimidad con él, él le iba a revelar al hombre cómo ser como él, cómo ser a su imagen y semejanza, cómo hacer algo de imitación a las cosas que él hacía. El hombre tiene la esencia de Dios en él, porque Dios sopló aliento de vida sobre él. De él sopló y colocó en el hombre. Entonces, creó pues Dios al hombre a su imagen suya, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Los creó a imagen suya. Yo quiero que nos coloquemos un poquitico y nos metamos en este pensamiento en los cuales los quiero llevar a ustedes. ¿En cuál pensamiento? En que nosotros, el enemigo, Satanás, a través del engaño, ha hecho que nosotros perdamos la identidad que nosotros tenemos. Él nos quitó la identidad, pero en Cristo Jesús ahora la identidad se nos fue dada. Por eso Jesús era un hombre que hablaba con autoridad. Por eso cuando él hablaba, todo lo que él hablaba se hacía. Él ordenó a los vientos y los vientos callaron. Él ordenó a las aguas y las aguas obedecieron. Amén. Entonces, en Génesis 2:7, quiero que vayamos rápidamente a Génesis 2:7, hablando de las palabras y de cómo Dios forma al hombre. Dios forma al hombre no por la palabra hablada, sino que lo forma de sus manos, lo forma desde su pensamiento, lo forma como algo especial. El hombre fue algo especial. Él dijo que brote la tierra plantas y que crea y que nazcan frutos según su género, pero al hombre no lo hizo así, el hombre lo formó. Quiero que entiendan eso, el hombre es algo especial para Dios, esa imagen y semejanza de Dios. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Esto, cuando empecé yo a leer, Dios me empezó a poner en mi corazón esta diferencia que había entre la creación y la formación del hombre. En cuán diferente y cuán especial nosotros somos para Dios. Pero entonces ustedes me preguntarán, bueno, y entonces las palabras escritas, ¿cómo son? Bueno, pues para allá vamos. Dios habló, pero también escribió. Habló para que la creación fuera hecha, pero escribió la voluntad del hombre para que a través de la intimidad con el hombre haga la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver en Salmos 139, 16. Quiero que vayamos rápidamente a Salmos 139, 16. Dice así en esta versión, lo traje en una versión diferente. Quizás ustedes ahí lo van a notar en otra versión, unas palabras diferentes, pero tienen el mismo contexto. Dice, hablando David: vi para qué me creaste, antes de convertirme en mí, antes de que hubiera visto la luz del día, la cantidad de mis días que planeaste para mí. Escuche esto, David hablando que él vio lo que Dios había planeado para él, y dice, y ya estaban escritas en su libro. Yo creo que notemos esto acá. David estaba hablando que había algo que Dios había escrito acerca de él sobre la tierra, acerca de lo que él iba a hacer en la tierra, acerca de la voluntad de Dios para David. Dios la había escrito, Dios la había planeado. Dijo, ya todo lo que iba a ser mi vida ya estaba registrada en su libro. Entonces quiero que notemos algo acá. Hay mucha gente que anda caminando por el mundo, hijos de Dios, que realmente no se ven sin rumbo. A veces
caen y caen y caen y caen y no se dan de cuenta que Dios tiene una voluntad perfecta para él, siendo bien sea que lo llame a ser un hombre de Dios como predicador, como profeta, como evangelista, o bien sea que lo llame a ser un hombre de Dios como empresario, como profesor, como lo que Dios haya puesto para esa persona. Amén. Entonces hay algo escrito en los cielos, en un libro acerca de cada persona, y lo podemos ver con Jesús. Jesús, los profetas a través del Espíritu anunciaron y escribieron lo que iba a ser Jesús en la tierra. Y después Jesús vino a confirmar lo que a través del Espíritu de Dios, Dios había hablado y había escrito acerca de su vida. Y por eso él decía, no es mi tiempo todavía. Por eso él decía, no es mi hora todavía. Por eso después él dijo, ahora ya es mi hora de morir. Él sabía la voluntad del Padre sobre él. Él dijo, yo no hago nada que no vea hacer del Padre. El Padre le estaba guiando. El Padre le estaba diciendo cada paso que hacer todos los días. ¿A través de qué? A través de su intimidad con él. A través de lo que el Padre le decía a su corazón, eso él hacía. Pero ¿en dónde estaba lo que el Padre le decía a él? Eso ya estaba hablado por los profetas. Eso ya estaba escrito a través de los salmos, a través de los profetas, a través de Moisés, a través de cada hombre de Dios que vino caminando sobre la tierra y empezó a profetizar lo que era Jesús sobre la tierra. Ya era algo que el Señor tenía planeado para Jesús. Bueno, pues hoy les digo, Dios tiene algo planeado para usted y para mí. Ya tiene algo escrito en el cielo, pero también Él escribió algo acerca de lo que nosotros teníamos que ser en Él. Hombres y mujeres rectos de Dios. Usted no puede llegar a pensar que siendo un mentiroso puede llegar a conocer la voluntad de Dios. No. Primero usted debe ser moldeado, transformado en el entendimiento para que así pueda conocer la voluntad de Dios sobre la tierra. Dios nos enseña a que siendo a su imagen y semejanza, nosotros podemos crear cosas con nuestras palabras habladas, pero también podemos formar y dar vida a situaciones por medio de nuestras actitudes, nuestras manos, nuestras intenciones. Yo creo que veamos esto. Esto es algo muy poderoso. Nosotros podemos crear algo a través de nuestras palabras. Nosotros podemos dañar personas. Nosotros podemos levantar el ánimo de una persona a través de una palabra. Pero nosotros también podemos dañar personas a través de nuestros gestos, a través de lo que hacen nuestras manos, a través de nuestra actitud. Hay muchos pastores, muchos hijos de Dios. Hablo de los hijos de Dios, porque a ellos se les demanda. El impío no conoce. El impío no conoce de Dios, no puede conocer de Dios. Primero tiene que arrepentirse, aceptar al Señor como su Salvador, y ahí sí puede entrar a conocer lo que Dios tiene preparado de él. Amén. Yo estoy hablando a hijos de Dios, pero también estoy hablando a aquel que crea que no es hijo de Dios, que hoy acepta al Señor Jesús como su Salvador, como su Redentor, como aquel que le puede dar vida eterna. Amén. Entonces Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces Dios creó las cosas por medio de su palabra, pero también formó al hombre por medio de sus manos, por medio de su actitud que quería para con el hombre tenerle y darle todo lo que él necesitaba. Así mismo nosotros somos. Nosotros a través de nuestras palabras podemos crear un caos, pero nosotros a través de nuestras palabras también podemos restaurar una vida. Pero hay hombres de Dios que hablan en el altar cosas de vida, pero sus actuaciones y sus testimonios es totalmente lo contrario. Y entonces ya no le creen porque están dando mal testimonio. Pero hoy tú que me estás viendo ahí, ese hijo de Dios que me está viendo ahí, esta persona que está siendo reargudida por el Espíritu, nosotros tenemos que crear con nuestras palabras una atmósfera de vida, pero también con nuestro testimonio confirmar lo que nuestra boca está hablando.
Amén. No podemos hablar con la boca una cosa y expresar con nuestra actitud otra cosa, porque entonces sería algo engañoso, no sería veraz. Jesús dio testimonio a través de su palabra y su vida como hombre. Amén. Y eso era lo que impactaba a la gente. En él no se encontró error. Pues déjeme decirle una cosa: el mismo Espíritu que estuvo con Jesús está con nosotros para darnos el poder. La misma naturaleza que estuvo con Jesús está en nosotros ahora. Esa nueva naturaleza, esa nueva creación. Una creación que provino del mismo aliento de Dios. Una creación que es sin mancha. Una creación que es sin arruga. Una creación que está unido al Espíritu de Dios para ser enseñada. Esa creación ahora nosotros la tenemos. Pero ahora tenemos que, a través de la intimidad con Dios, a revelarla a través de este cuerpo y dar testimonio de que sí somos hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que los metemos en el montón con los impíos y no hacen diferencia de ellos. Pero a nosotros nos van a conocer por el amor que nos tenemos unos con nosotros. O sea, por el testimonio nos van a conocer de que somos hijos de Dios. Esa es la diferencia que hay entre el mundo y nosotros, los hijos de Dios. Porque nosotros somos luz para ellos. Nosotros somos la vida para ellos. Porque la vida está en nosotros y la podemos impartir a través de nosotros por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Nosotros podemos formar algo a través de nuestras palabras, pero la podemos confirmar también a través de nuestro testimonio. Un hombre que hable de Dios y no de testimonio es un engaño. En él no está la verdad. Y la verdad no está en él. Amén. Nosotros podemos hablar algo bonito, pero nuestras obras pueden ser malas o hipócritas y dañar todo lo que quizás nuestras palabras crearon. Dios hizo todo perfecto, creó un ambiente perfecto para que la obra de sus manos reposara en lo que fue perfecto de él, hablado por su boca. Él creó un ambiente perfecto y creó un hombre perfecto. Él no creó un ambiente perfecto y un hombre imperfecto. No. Él creó un ambiente perfecto y creó un hombre perfecto. Ahora nosotros debemos imitar eso de Dios. Debemos crear un ambiente perfecto a través de nuestras palabras, pero a través de nuestros testimonios debemos de confirmar lo que estamos hablando, porque lo que estamos hablando es veraz. Lo que estamos hablando es genuino. Lo que estamos hablando es de Dios. Y lo de Dios se confiesa, pero también se manifiesta. Amén. Esto me impacta a mí mucho porque esto nos enseña a nosotros a que nosotros tenemos que ser uno con Él en todo, en todo, en todo. En todo, en el pensamiento. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos uno con el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos un alma que ahora es del Espíritu, no de la carne. Y eso se tiene que manifestar a través del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no les digo qué es, pero ustedes ya lo saben: amor, paciencia, mansedumbre, benignidad, misericordia, todo lo que conlleva la naturaleza de Dios. La nueva creación que hay ahora en nosotros. Tal como es el hombre, tal como el hombre piensa, así es su diario vivir. Voy a hablarle unas frases que escribí acerca de los pensamientos y las palabras de lo que es el hombre. Tal como el hombre piensa, así es su diario vivir. ¿Ah? No, son pensamientos que quise compartirles con ustedes. Tú eres la suma total de sus pensamientos. Tal como es tu voluntad, así son tus obras. Tal como son tus obras, así es tu destino. Si tú no llenas tus pensamientos de la realidad, entonces te convertirás en esclavo de tus circunstancias externas. Y no estarás conduciendo tu vida, sino las tormentas conducirán tu vida.
Un hombre que no tenga implantada esa verdad de Dios en su corazón no puede tener control de su vida, sino todo lo que lo rodea va a controlar a aquel hombre. Pero usted y yo tenemos el poder, tenemos un espíritu que tiene amor, dominio propio y poder de Dios para hacer todas las cosas. Llena tus pensamientos de la vida de Dios y cambiará tu vida. Lo que es una lástima en la vida no es alcanzar un sueño, sino no tener un sueño que alcanzar. Dios coloca el sueño de Él en nuestros corazones. Dios coloca la voluntad de Él en nuestra vida para que nosotros, a través de la intimidad con Él, nosotros resplandezcamos la luz que Él dice que nosotros somos. Tu enfoque alimentará tu fe y confirmará tus temores. ¿En dónde está su enfoque? ¿En las circunstancias o en la verdad de Dios? Porque una cosa es lo que digan las circunstancias y otra cosa es lo que diga la verdad de Dios. Nosotros tenemos que tener nuestro enfoque en la verdad de Dios. Y si la verdad de Dios dice que todas las cosas serán suplidas, entonces no importa la circunstancia, todas las cosas van a ser suplidas en nuestras vidas. Pero esto no lo podemos entender si no tenemos la verdad de Dios en nuestro corazón. Si no tenemos nuestros pensamientos saturados de los pensamientos de Dios, entonces no lo podemos lograr. Tenemos que entender esto. Solamente podemos lograr una vida en Dios con Dios. Amén. Quiero que vayamos rápidamente a Filipenses 4:8, que esto va a hablar un poco de lo que hablé ahorita, de estos pensamientos que hablé. Vamos a verlos un poco reflejados en estos versículos. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, escucha bien, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Escuche bien, aquí nos está hablando en Filipenses 4:8, Pablo está hablando, dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. Ahí nomás en esa palabra, todo lo que es verdadero. Pues yo digo una cosa, la única verdad es Cristo. No hay otra verdad sobre la tierra. La verdad es Cristo. Dice, todo lo que es honorable y todo lo que es justo y todo lo que es puro y todo lo que es bello y todo lo que es admirable. Escuche bien. Pablo nos está diciendo acá que nos concentremos y pongamos nuestra vida, nuestro pensamiento en todo lo que es verdadero y puro. Pero nosotros a veces hacemos lo contrario. Nosotros a veces dejamos divagar nuestros pensamientos donde no tienen que divagar. Nosotros dejamos que nuestros pensamientos vuelen a cosas que llegan. Cualquier pensamiento que nos llega a nosotros lo cogemos y empezamos a navegar conforme a ese pensamiento. Pues yo le digo, hermanos, que si ese pensamiento no es puro y no es santo, entonces hay que llevarlo cautivo. Hay que llevarlo cautivo. Porque las palabras son como semillas que llegan a nuestro corazón y empiezan a crecer hasta que dan fruto al pecado. Por eso tenemos que estar en un espíritu vigilante, vigilando el corazón, vigilando aquellas cosas que no provienen de Dios para llevarlas cautivas, vigilando aquellas cosas que quieren que nosotros caigamos. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros ahora podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y en Romanos 12:2 dice esto, confirmando todo lo que hemos venido hablando, para tener unos pensamientos puros, honorables, para tener unos pensamientos donde nos van a llevar a la victoria total, para tener unos pensamientos donde vamos a tener fuerza y no debilidad. Dice en Romanos 12:2,
no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles su manera de pensar. Escuche bien, a cambiarles su manera de pensar. La boca no habla sola, la boca habla a través de los pensamientos. De lo que los pensamientos pongan en su boca, eso es lo que va a hablar su boca. ¿De qué tiene llenos sus pensamientos? Si sus pensamientos están llenados de los pensamientos de Dios, entonces su boca van a hablar pensamientos de Dios. Y si hablan pensamientos de Dios, entonces van a hablar palabras de vida y palabras de espíritu. Y mire lo que dice después. Entonces, después de dejar que cambie su vida, después de dejar que cambie y transforme su manera de pensar, entonces va a ocurrir esto. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Escuche bien esto, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. A través de que Dios nos transforme, a través de que Dios por su Espíritu Santo nos renueve nuestra manera de pensar, nos renueve nuestra manera de vivir, entonces nosotros aprenderemos a conocer la voluntad de Dios sobre la tierra. O sea, lo que Dios tiene preparado para que nosotros hagamos sobre la tierra. Ningún mentiroso podrá conocer la voluntad de Dios. Nadie que diga mentira puede decir que están dando la voluntad de Dios, porque solo en Él hay mentira. Y esto es algo que tenemos que entender. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios transforme nuestra manera de pensar a través de la palabra, para que así Dios mismo revele lo que Él escribió en los cielos, para que nosotros la hablemos y caminemos en esa palabra. Dios nos revela su voluntad y nosotros la hablamos. Dios nos revela su voluntad y nosotros la declaramos sobre la tierra y se abre un camino. Y entonces nosotros empezaremos a caminar sobre ese camino, sobre esas palabras habladas e inspiradas por Dios. Entonces nosotros caminaremos. Los profetas profetizaron sobre Jesús y se abrió un camino. Y Dios vino a caminar sobre encima de ese camino. Esas palabras habladas, Él vino a confirmarlas. Él pisó cada palabra y le dio cumplimiento a cada palabra que los profetas hablaron. Ninguna palabra fue omitida ni dejada de cumplir. Cada palabra fue cumplida. Así como la palabra de Dios, cada coma va a ser cumplida antes de que venga el fin. Dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar, para así conocer la voluntad de Dios. Por eso vemos muchos hermanos que caen. Vemos cosas terribles que pasan en la iglesia. Y a veces nos preguntamos, a veces dañan corazones. Y no entendemos por qué. Pero Dios las ha revelado. Quiero que vayamos rápidamente a Mateo 9:29. Seguimos hablando de todo esto. Seguimos hablando de las palabras, seguimos hablando de lo que Dios declara en nuestra vida, seguimos hablando de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a tu fe os será hecha. Escuche bien, conforme a tu fe. Jesús le dijo a aquel hombre que conforme a su fe le sería hecho. Pero ¿cómo él llegó a tener fe de lo que Jesús estaba diciendo? Si no era a través de las palabras que del mismo Jesús salían. ¿Acaso la fe no viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Hombres de Dios que Dios han usado tremendamente. La gente viene ahí porque escuchan que el hombre de Dios viene y ellos pueden recibir la sanidad, pero porque tampoco han entendido que lo que tiene ese hombre de Dios también lo tienen ellos. Pero es válido, Dios usa todo eso para traer sanidad a sus cuerpos. Y la fe viene por el oír.
y el oír la palabra de Dios. Entonces ese hombre había escuchado la palabra de Dios, la palabra que Jesús había hablado, y vino la sanidad sobre él. Él creyó que Jesús le podía sanar. Y vamos a Mateo 12:37. 12:37. Dice: porque por tus palabras será justificado, y por tus palabras será condenado. Escuche bien esto, hermanos. Por las palabras que nosotros hablemos seremos justificados, aunque ya en Cristo ya somos justificados, y ahora hay que declarar eso que Cristo ya hizo en nosotros. Pero dice que por sus palabras seremos condenados. Las palabras nos atan. Pues si las palabras nos van a atar, entonces que nos aten a la vida eterna. Si las palabras nos van a atar, que nos aten a la sanidad. Si las palabras nos van a atar, que nos aten a la prosperidad de Dios. Si las palabras nos van a atar, que nos aten al crecimiento espiritual en Dios. Si las palabras nos van a atar, que nos aten al Espíritu de Dios para que seamos uno con Él. Declaremos sobre nuestros hijos. Profeticemos sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre todo lo que venga. Pero a veces nosotros hablamos lo que las circunstancias dicen, lo que las circunstancias quieran que nosotros hablemos, y no hablamos la palabra de Dios. Por eso el que no tiene la palabra de Dios llena en él, va a hablar lo que las circunstancias quieren que hablen. Hablan de la enfermedad, entonces la gente empieza a hablar de la enfermedad. Llegó la pandemia y entonces la gente no tiene otro tema sino la pandemia. Empiezan a hablar lo que la circunstancia les colocó. Pero nosotros, los hijos de Dios, no hablamos lo que las circunstancias ponen. Nosotros hablamos lo que Dios está declarando en su palabra. Si viene la enfermedad, la palabra de Dios declara sanidad. Entonces nosotros declaramos sanidad ante una circunstancia llena de enfermedades. Esto es lo que vence al mundo, hermanos. Las palabras que los hijos de Dios declaran. Porque las palabras son semillas que caen a los corazones y nacen. Y esas semillas tienen que ser semillas de vida y no de muerte. Las palabras llenas de fe, salidas de su boca, vencen a Satanás y crean la realidad de Dios en su vida. Hablar la palabra de Dios hizo que usted llegara a ser una nueva criatura que nunca antes había existido en usted. Escuche bien esto. La palabra que usted confesó cuando aceptó al Señor, esa palabra produjo que usted naciera de nuevo. Esa palabra produjo que hubiera un traslado de la muerte a la vida en su ser. Ahora entonces deje que sus pensamientos sean transformados a esa nueva vida. Ahora dejen que sus pensamientos sean renovados a lo que Dios quiere que usted haga sobre la tierra y empiece a hablarlo. Si Dios le mostró que usted iba a ser un empresario, entonces empiece a hablarlo. Pero tenga en cuenta, la palabra de Dios tiene que estar inundando sus pensamientos de día y de noche, de tarde y mañana. Amén. Amén. Entonces sigamos. En Salmos 89:34. Pero antes de leer este versículo, quiero que sepan, las palabras llenas de fe promueven la fe de otros. Si usted es un hombre de Dios lleno de fe, créame que cuando usted va a llegar, la fe en otros se va a encender. Ese carbón encendido que usted lleva, cuando llegue y toque los otros carbones se van a encender y van a producir un fuego. Y ese es el fuego que nosotros estamos creyendo. Queremos que Dios coja a alguien y le encienda ese corazón para que eso empiece a regarse sobre todas las naciones de la tierra. Pero en alguien tiene que empezar. Es aquel que crea en aquel quien le envió. Que no crea en lo que él puede hacer, que crea en lo que Dios le mandó a hacer sobre la tierra. Y mire lo que dice en Salmos 89:34.
No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Escuchen bien esto. Lo que ha salido, Él no mudará nada, Él no cambiará nada. Si Él dijo que nosotros íbamos a tener vida eterna y nosotros creímos, entonces hay vida eterna en nosotros. Si Él dijo que Él iba a hacer que nosotros fuéramos uno con Él y Él haría que nosotros cumpliéramos sus estatutos y sus mandamientos a través del Espíritu, entonces mi hermano, es así. Él dijo que el amor de Él fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios. Entonces tenemos el amor de Dios en el corazón de nosotros. Y lo que hay en el corazón, eso habla a la boca. Y la esencia de Dios produce vida. Y la esencia de Dios está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que hablar vida a las naciones. Tenemos que hablar vida a las familias. Tenemos que hablar vida a los enfermos. Tenemos que hablar vida a los aires. Tenemos que hablar vida a nuestro cuerpo. Tenemos que hablar vida a las circunstancias. Las circunstancias no van a hacer que nosotros hablamos nuestros labios. Nosotros vamos a hablar lo que en nuestro corazón y en nuestro espíritu hay ahora en nuestra nueva creación. Porque nosotros vemos las circunstancias y a veces empezamos a hablar las circunstancias. Vemos que no tenemos dinero quizás para hablar, para comprar algo, y empezamos a llorar y a quejarnos delante de Dios, cuando en lugar de ver esa nevera vacía, empiece a hablar, Dios suple todas nuestras necesidades, Dios suple todas nuestras necesidades, y empiece a hablar. Algo tiene que pasar, porque si Dios lo dijo, entonces así es. Él fue el creador, y es el creador, y será el creador. Y en 1 de Juan 5:4, quiero que vayamos rápidamente ahí. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Escúcheme usted que está ahí. Si usted es nacido de Dios y se siente derrotado, entonces lo están engañando. Porque la Biblia dice que usted vence al mundo, el que es nacido de Dios. Entonces levántese y háblele a ese sentimiento de derrota que se tiene que ir, porque lo que tiene que haber en ese sentimiento es victoria, no derrota. Tiene que llenar e inundar sus sentimientos de la victoria y la esencia de Dios. Tiene que llenar sus pensamientos de la esencia y la victoria que Dios ya nos dio a nosotros. Porque si hay pensamientos de derrota, entonces ahí no está la palabra de Dios en ese pensamiento. Porque Dios nos llamó a que nosotros seamos y seremos siempre vencedores por medio de la sangre del Cordero. Puede ser que usted no se sienta victorioso, pero la palabra no dice que iba a sentir tal cosa. Pero la palabra dice que usted ha vencido. Como se sienta no tiene nada que ver con la veracidad de Dios. Si Él dijo que he vencido al mundo, entonces he vencido al mundo, porque Dios lo declaró. Y nosotros que creímos en Dios, también creemos en lo que Él declaró en su palabra. Si nosotros creímos en Jesús, entonces también nosotros creemos que Él nos hizo santos y puros delante de su Padre. Si nosotros creemos en Jesús, entonces nosotros tenemos que entender que tenemos entrada al cielo para estar cara a cara con Dios. Si nosotros creemos en Jesús, entonces tenemos que creer que ahora tenemos una nueva naturaleza donde están los pensamientos y la santidad de Dios unida y siendo uno con nosotros. Y esta es la fe. La fe no viene por una circunstancia, la fe viene por lo que la palabra de Dios declaró. Pero a veces nosotros declaramos la palabra que nos trae las circunstancias. Pero nosotros tenemos que declarar la palabra que Dios habló. Esa es la que nosotros tenemos que estar implantada en nuestros corazones.
Nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos estudiar al enemigo para formar una estrategia y obtener la victoria. Nosotros, los hijos de Dios, solo necesitamos saber quiénes somos en Dios y entender que ningún poder en la existencia nos puede vencer, porque nuestro Señor y Salvador ya venció por nosotros. Hay muchos hermanos que se dedican a estudiar al enemigo para ver qué estrategias poner. Pero hoy les digo, no necesitamos estudiar el enemigo. Nosotros los nacidos de Dios, ya hemos vencido al mundo y en todo lo que en él hay. Y no decimos que estamos venciendo porque estamos sintiéndonos bien. Nosotros cantamos la victoria antes de que todo esté saliendo bien o mal. Nosotros antes de la batalla ya vamos con la victoria, no importando qué tan grande o qué tan pequeño sea el enemigo. Confirma la victoria hoy, porque ya hemos vencido por la sangre del Cordero. No preste tu lengua para atar no preste tu lengua para atar tu futuro a la derrota o a la enfermedad, a la miseria o a la deshonra. Presta tu lengua para atar tu futuro a la victoria, a la sanidad, a la prosperidad, al crecimiento en Dios, a la honra en Dios y a la vida eterna. Presta tu lengua para hablar estas cosas. No preste su lengua para hablar derrota. No preste su lengua para hablar enfermedades. No preste su lengua para hablar miseria. Presta tu lengua para hablar lo que Dios dijo que nosotros éramos en él ahora. Eso salió del Espíritu, hermanos. La victoria de Dios no es un simulacro. La victoria de Dios es una realidad en nuestras vidas. Y he escuchado, hermano, diciendo que no, es que debe ser por esto y por esto que yo estoy enfermo. No importando que haya sido, usted solamente arrepiéntase de su pecado, que Dios es fiel y justo para levantarlo y restaurarlo. Y no solamente lo va a restaurar en sus pensamientos, le va a restaurar en su cuerpo también. Pero porque no creemos. Y a veces decimos, no, es que yo estoy así porque es que en mi pasado yo era esto y esto. No. La palabra dice que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. En los tuétanos es donde se forma la sangre y hasta ahí penetra. O sea que en el nacimiento de la misma sangre en nuestro cuerpo, hasta ahí llega la palabra de Dios y hace que nazca una sangre pura, una sangre santa, una sangre que es el mismo ADN de Dios en nuestros cuerpos. Entonces, somos sanos. Porque la sangre que están haciendo nosotros no trae enfermedad ni descendencias humanas. Es la descendencia de Dios mismo. Nosotros somos descendientes de Dios. Nosotros ya no heredamos la descendencia de nuestros padres y nuestros abuelos. Nosotros heredamos la descendencia de Dios. Porque ya provenimos. Amén. Entonces, quiero que vayamos rápidamente a Mateo 21:21. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que si tuviere fe y no dudare, no solo haréis esto de la higuera, sino que si le dijere a este monte, quítate y échase al mar, así será hecho. Pero a veces la gente dice, no, es que yo tengo fe. Y le hablan a las circunstancias y nada pasa. Y le hablan a la enfermedad y nada pasan. Pero la Biblia de Dios dice que si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que quiera. No es hablar por hablar, es hablar. Si las palabras de Dios permanecen en usted y Él permanece en uno con usted, entonces ahí sí va a pasar lo que usted esté declarando con su boca. Tenemos que creer esto, hermanos. Si nosotros no nos vemos uno con Él, si nosotros sus palabras no hacemos que permanezcan en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, entonces ¿cómo poder tener autoridad? Los demonios saben quiénes somos. Ellos sí saben quiénes somos.
hay una historia donde dice que los hijos de Esteban fueron a echar un demonio fuera, y el demonio, ¿qué les dijo? Yo a Pedro conozco, yo sé quién es Jesús, yo a Pablo conozco, pero a ustedes no los conozco. No eran las palabras que ellos estaban hablando. La autoridad viene con lo que llena la palabra. La esencia de lo que esté llenando su palabra, esa es la misma autoridad que va a llevar esa palabra. Si la esencia que está hablando sus palabras llega a la vida de Dios, que es espíritu y vida, entonces romperá cualquier tiniebla que esté al frente suyo. Y en esto estamos creyendo, y para allá estamos yendo, para la madurez del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es la meta de nosotros sobre la tierra: caminar como Cristo andó, pensar como Cristo andó, tener la autoridad que Cristo andó. Eso es lo que tenemos que creer ahorita. Ya la tenemos, pero ahora necesitamos ejercitarla hasta que llegue a la plenitud del varón perfecto. Eso es lo que necesitamos hacer. Y esto solamente se hace estando con Él, a solas. Uno con Él, Él susurrándonos a nuestro corazón y nosotros corriendo hacia Él, a su amor, a todo lo que Él tiene para nosotros. Caminos de bien y no de mal, pensamientos buenos y no malos. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y esto inicia solamente cuando creemos. Tenemos que creer, porque todo aquel que cree, a este le es todo posible. El sueño de Dios tiene que estar en nuestros corazones para nosotros alcanzar ese sueño en Cristo Jesús. Quiero que oremos ya para terminar. Estas palabras y esta fuerza del Espíritu es la que va a traer el avivamiento en todos los rincones de la tierra. Y eso es lo que está esperando la tierra: la manifestación de los hijos de Dios. Y creo firmemente que este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es lo que la tierra está esperando, porque ella quiere ser bendecida por la palabra de los hijos de Dios. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por esta palabra. Creo firmemente, Señor, que esta palabra penetró los corazones y las mentes de ellos, y que ahora empezará a crecer. Y reprendemos toda obra de las tinieblas sobre aquellos, toda enfermedad que aquellos que están mirando sientan, ahora se está yendo en este momento. Ahora, por la palabra de Dios, reprendemos toda enfermedad en los cuerpos de ellos. Todos ojos se abren, todo ojo que no ve se abre ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Hay una mujer que veo que tiene un ojo en especial que no le sirve. Ahora en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, está siendo restaurado. Veo como ese ojo que está blanco, blanco. Su niña ahora está cogiendo color negro. Ahora está cogiendo color negro. En el nombre de Jesús, ese ojo está siendo restaurado por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, está cogiendo vida ese ojo y está viendo. Gracias, Señor, porque tú me lo muestras y yo lo hablo. Y esta mujer está siendo sanada. Te doy gracias por ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.